Yedidishkise irá Kashaike Kukanelanu. Dear colleagues, welcome back. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you are. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Voy a comenzar con algunos anuncios para quienes se acaban de unir a nosotros antes de pasarle la palabra al moderador. Como ustedes saben, tenemos interpretación disponible en español y en inglés. Van a poder ver el icono en la pantalla, en la parte inferior de la pantalla. Por favor, comiencen su intervención presentándose. También hablen de manera lenta o moderada para que las intérpretes puedan seguir lo que dicen. Vamos a estar grabando la sesión y también la sesión posterior que tendremos en unos instantes. Les pedimos por favor que mantengan los celulares apagados y cuando el diálogo esté abierto pueden utilizar el botón de levantar la mano. Si tienen alguna pregunta, por favor, utilicen la casilla que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Si no la pueden ver, cliquen la casilla en la parte inferior de la pantalla. También pueden utilizarla para hacer preguntas o hacer comentarios a los panelistas. Los invitamos a utilizar los hashtags del diálogo que van a ver en la parte inferior de las diapositivas que vamos a transmitir en el evento. Es un honor entonces darle la palabra a nuestro moderador para esta sesión sobre los mensajes clave, el señor Saúl Vicente. Dishkise Peli, Pisana Andrea. Padiushi, Bicheka Bizanaka. Yedidishkise irá Kashaike Digukanelanu, Tiganda Kayuninu, Gendaridi Jadi. Yedidishkise Iraka Nibidi Dija. Iraka ni Kunine Kavelanu, Nebisana Kavestije, Kameneskendaviani, ne Kavelanu. Nesa Keka, Yedidishkise irá Kanibikadiaga, Kanibilla. Nesa Keka Binabadijaka. Yanala Chusulunu, Chin Chudielatu, Unanga di Ija, Gundisanu, Luiraka di Ijadi, Diuskisepe, Girashishetu, Bichana Bizanaka. Muchas gracias, estimada maestra Andrea. Saludo a todas y todos ustedes en mi lengua zapoteca. Muchas gracias por su participación. Quiero en primer lugar agradecer a todas las instituciones y las organizaciones que nos apoyaron para hacer posible este proceso de diálogo de pueblos indígenas sobre cambio climático, biodiversidad y desertificación. Agradecer a todas nuestras moderadoras y moderadores, a quienes surgieron como panelistas y nos dejaron su palabra y su sabiduría, así como a todos aquellos que participaron, que nos vieron, que escucharon, pero sobre todo que hicieron sus preguntas y sus propuestas. Ahora vamos a pasar a esta sesión de los mensajes claves en donde vamos a presentarles estos mensajes que recogimos de este proceso de diálogo que empezamos el 22 de septiembre. Tenemos poco tiempo, así es que les quiero plantear que vamos a ir presentando cada una de las diapositivas en las sesiones que correspondieron de cada una de las sesiones. Leeré estos mensajes claves y solamente tenemos un par de minutos para poder preguntarles si están de acuerdo en términos generales. Si alguien tiene alguna precisión puntual sobre la redacción que presentamos, lo puede compartir, estoy levantando la mano o escribiendo en el chat. Quienes por el tiempo no lo pueden hacer, también lo estaremos compartiendo posteriormente para que nos puedan hacer alguna precisión muy puntual en la redacción que le estamos presentando el día de hoy, para luego integrarlo junto con el documento final, que de igual manera podrá ser compartido con ustedes. Muchísimas gracias, pues, hermanas y hermanos. Paso a la primera sesión y diría que pudieran presentar en la pantalla la sesión 1 en la versión en inglés y yo voy a leer en español.
Aquí ustedes pueden ver que la primera sesión son las soluciones basadas en la naturaleza en la práctica, lecciones de los pueblos indígenas. Rescatamos de sus planteamientos algunos mensajes claves. Por ejemplo, para los pueblos indígenas, todas las soluciones se basan en la naturaleza y han practicado las soluciones basadas en la naturaleza desde tiempos inmemoriales, debido a su relación intrínseca, material y espiritual con la misma. Dos, las soluciones de mercado no son lo que los pueblos indígenas interpretan como soluciones basadas en la naturaleza. Tres, las soluciones basadas en la naturaleza siempre deben respetar los derechos de los pueblos indígenas. Cuando son discutidas en diferentes foros, con la participación de los pueblos indígenas, acepten su gobernanza y conocimiento. Cuatro, la implementación de las soluciones basadas en la naturaleza deben ser adecuadas al contexto específico. La naturaleza no puede separarse de la cultura. Cinco, los conocimientos tradicionales indígenas deben considerarse como un elemento integral de estas soluciones. Seis, las soluciones también deben estar basadas en la naturaleza y con respeto debe ser a los derechos de los pueblos indígenas. Y siete, la tenencia de la tierra y sobre la producción son algunos de aquellos derechos que deberían de ser integrados en las soluciones basadas en la naturaleza, por lo que deben buscarse formas respetuosas de colaboración con todas las partes interesadas. Estos es los mensajes claves de la primera sesión y quiero preguntar si todas estamos de acuerdo en lo general y si hay alguna precisión en la redacción, lo pueden comentar en estos momentos para poder pasar a la siguiente. Entonces tenemos un par de minutos. Quien quiera hacerlo, por favor, puede levantar la mano o tomar la palabra. Muy bien. No veo a nadie en lo particular que quiera hacer un comentario específico. Quiere decir entonces que estamos de acuerdo con esta primera serie de mensajes claves de la sesión número 1. Pasamos entonces a la sesión número 2, que se llama Incorporación de los derechos humanos y la perspectiva de género en soluciones basadas en la naturaleza dirigidas por pueblos indígenas. 1. Todas las soluciones deben entenderse dentro de sus contextos locales. Si los pueblos indígenas tienen acceso y cuentan con la propiedad de sus territorios, continuarán innovando. Los derechos sobre la tierra son cruciales en este proceso. 2. Los pueblos indígenas deben ser reconocidos como sujetos políticos para que puedan participar y promover soluciones en espacios donde logren contribuir y ser parte de toma de decisiones. En particular, se debe garantizar la participación de las mujeres indígenas en las delegaciones gubernamentales de las convenciones de Río. 3. Los datos desagregados por sexo son esenciales para el diseño eficaz de políticas ambientales y así garantizar que dichas políticas no exacerben inadvertidamente las desigualdades y contribuyan al desarrollo de políticas con perspectiva de género. 4. En el diseño de las soluciones basadas en la naturaleza, debe promover deliberadamente la erradicación de la violencia de género, en particular buscando reducir los riesgos para las defensoras del medio ambiente e incorporar los derechos humanos de los pueblos indígenas. 5. Las mujeres indígenas son custodias, propietarias y transmisoras de sus culturas, así como elementos clave en la transmisión del conocimiento tradicional a las nuevas generaciones. Si ellas están en riesgo, también lo están los pueblos indígenas en su conjunto. 6. El aporte de las mujeres indígenas ha permitido el uso, manejo y conservación de los recursos naturales. Estos son los mensajes claves de la sesión 2. Quiero preguntar si alguien tiene algún comentario específico en alguno de los mensajes clave o si estamos de acuerdo en términos generales en estos mensajes. Gracias. Tenemos un chat en el chat, un comentario de Denis, nuestro hermano Denis Mairena, en donde se señala que debemos usar la terminología de la declaración
participación plena y efectiva. Entonces, tomamos nota para que se considere la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en la redacción. Entonces, tomamos nota y en cada una de las diapositivas, en cada uno de estos mensajes donde hable de participación, incorporaremos el concepto tal como lo plantean, de agregando plena y efectiva. Estamos de acuerdo y se retoma. Muchas gracias, estimado Denis. Con esto pasamos entonces a la siguiente sesión, los mensajes claves de la sesión 3, que se tituló Contribuciones clave de los pueblos indígenas para abordar la pérdida de biodiversidad. El primero, el uno es, la pandemia ha remarcado la importancia de la soberanía alimentaria para los pueblos indígenas y que la producción local ha sido una alternativa frente a la pandemia. Dos, un enfoque basado en los derechos humanos, en particular su derecho de determinación libre, igual aquí debe ser libre determinación, que es el concepto legislado en la declaración. Dice, un enfoque basado en los derechos humanos, en particular su derecho en la libre determinación, aquí dice self-determination, ¿no? Aquí nos pusieron su derecho de libre determinación y al territorio es clave para que los pueblos indígenas desarrollen y transfieran sus conocimientos tradicionales, contribuyendo a detener el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, reconociendo el vínculo entre cultura y naturaleza. El marco global 3. El marco global sobre la biodiversidad biológica post-2020 debe promover y medir la participación de los pueblos indígenas de manera transversal desde la planificación de los objetivos y metas. No es suficiente que los pueblos indígenas solamente se mencionen en una lista clave, en una lista de partes interesadas. Los pueblos indígenas tienen 3 metas para la negociación del marco global de biodiversidad post-2020. El marco no debe dañar los derechos de los pueblos indígenas. 2. La perspectiva de los pueblos indígenas debe incluirse en todo el marco. Y 3. Debe existir un objetivo específico para pueblos indígenas y comunidades locales. En ese sentido, es necesario analizar el futuro del grupo de trabajo del artículo 8J del Convenio de la Diversidad Biológica. Y luego el quinto mensaje clave señala el actual borrador 0 del Marco Global de Diversidad Biológica post-2020 transmite implícitamente que los pueblos indígenas deben compartir su conocimiento tradicional con las sociedades. Esto va en contra del Protocolo de Nagoya. El conocimiento solo puede transmitirse bajo el principio de consentimiento libre, previo e informado. Deben reconocerse los sistemas de conocimientos de los pueblos indígenas. Y finalmente, el 6, los gobiernos, organizaciones y otros actores no solo deben apoyar las experiencias y conocimientos de los pueblos indígenas, sino aprender de ellos para mantener la biodiversidad. Estos son los mensajes claves de la sesión 3 de las contribuciones claves de los pueblos indígenas sobre la pérdida de la biodiversidad. Entonces, si hay algún comentario, por favor, manifiéstenlo. Está el comentario también de nuestro hermano Denis, en el cual señala que también debe reconocerse la distribución justa y equitativa de los beneficios. Entonces, retomamos el planteamiento que señala el protocolo de Nagoya, en la cual se debe de incorporar la distribución justa y equitativa de los beneficios. Entonces, tomamos nota de esto para incorporar este elemento que está considerado en el protocolo de Nagoya y que ha sido planteado. En algún momento también se fue abordado en otras sesiones y seguramente ya está, pero tomamos nota para incorporarlo. Muchas gracias. Pasamos entonces a la sesión número 4
que sería el tema de las contribuciones clave de los pueblos indígenas para combatir el cambio climático. El primer mensaje clave es el conocimiento y la experiencia de los pueblos indígenas sobre la conservación de la naturaleza son extremadamente valiosos para la acción climática, ambas desde la perspectiva de la mitigación como de la adaptación. La plataforma de pueblos indígenas y comunidades locales es un mecanismo sólido para la inclusión de los pueblos indígenas. Sin embargo, se puede mejorar para que sus contribuciones se integren en todas las vías de negociación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y en otros procesos de toma de decisiones. 3. Es fundamental involucrar a los pueblos indígenas directamente en los procesos de toma de decisiones para el diseño y la implementación de las contribuciones nacionalmente determinadas, tanto a nivel nacional, regional como local. Esto va mucho más allá de las consultas tradicionales. Los gobiernos deben facilitar su acceso y gestión de los recursos financieros y de la tierra para que los pueblos indígenas puedan contribuir activamente al logro de los objetivos climáticos. El proceso de actualización de las contribuciones nacionalmente determinadas es una oportunidad para incluir las necesidades y fortalecer las contribuciones de los pueblos indígenas en las políticas climáticas nacionales. 4. Los impactos negativos que la acción climática puede tener potencialmente en los pueblos indígenas, incluyendo sus tierras, sus territorios, su soberanía alimentaria, sus medios de vida, especialmente cuando se trata de tecnología limpia, deben ser considerados y evitados por completo a través de un sólido sistema de salvaguardas en colaboración y coordinación con los gobiernos y con respecto a sus derechos humanos. Y 5, es necesario realizar diálogos regionales y locales para la plena participación de todos los pueblos indígenas, incluidos niñas, niños, niñas, mujeres, adultos mayores, etc. Estos son los mensajes claves que recogemos de la sesión 4, contribuciones claves de los pueblos indígenas para combatir el cambio climático. Así es que si hay algún comentario específico, por favor, hacerlo en este momento, o si estamos de acuerdo en términos generales, también lo agradecemos. Muchas gracias. Entonces, no veo ninguna mano levantada o algún comentario en el chat. Por lo tanto, estamos de acuerdo con estos mensajes claves. Pasamos entonces a la sesión número 5 sobre las contribuciones clave de los pueblos indígenas para abordar la desertificación y la degradación de la tierra. El primer mensaje clave dice: los sistemas de conocimiento indígena son una fuente invaluable de sabiduría para promover prácticas de manejo de la tierra efectivas y sostenibles, como la conservación de semillas, a pesar de las sequías, la recaudación de agua, etc. Estas prácticas suelen estar vinculadas a otras iniciativas para abordar el cambio climático o la conservación de la biodiversidad. 2. Es necesario pasar de la mera conservación a la restauración de tierras degradadas. El papel activo de los pueblos indígenas en la protección de la biodiversidad y sus prácticas tradicionales para asegurar la productividad son clave en este sentido. 3. Los países deben informar y proporcionar retroalimentación sobre la participación de las diferentes partes interesadas en los procesos nacionales para implementar la Convención de Naciones Unidas sobre Desertificación. En particular, debe garantizarse la participación de los pueblos indígenas en esta convención. Las decisiones deben descentralizarse y considerar los derechos de los pueblos indígenas al abordar la degradación de la tierra.
4. Es fundamental proteger el trabajo de los representantes de la propiedad intelectual y los defensores del medio ambiente, cuya seguridad se ha visto gravemente amenazada. 5. Los conocimientos tradicionales deben valorarse y considerarse junto con las prácticas científicas occidentales. Son complementarios en los esfuerzos por prevenir la degradación de la tierra. 6. Los enfoques comunitarios, con la participación de mujeres indígenas, serán clave para evitar prácticas insostenibles que contribuyen a la desertificación y la degradación de la tierra. Y 7. Fomentar estrategias para difundir información a la niñez y juventud sobre la importancia de trabajar en la conservación y restauración de nuestros suelos. Estos son los mensajes clave de la sesión 5 de las contribuciones clave de los pueblos indígenas para combatir la desertificación y la degradación de la tierra. Entonces, nuevamente pregunto si hay algún comentario o si estamos de acuerdo en términos generales. Agradecería no lo puedan hacer saber. No veo ninguna mano levantada. Creo que compartimos estos mensajes claves y estamos de acuerdo. Pasamos entonces a Saúl, la perdón, hay un sesión. mensaje en el chat de Sol Ortiz. Sol. Ah, caray. No lo vi. ¿Me Perdón, pueden decir? comenta No lo veo. que Sí. sí, comenta que se leyó propiedad intelectual, pero se refiere a propiedad de los Sí, pueblos indígenas. Sí, es pueblos indígenas, porque estaba puesto como IP. Entonces, pero en una versión habíamos corregido pero volvió a ponerse como IP, pero es Indigenous Peoples, ¿no? Cuando nos referimos a IP, en la traducción debe decir pueblos indígenas. Aquí tenemos esta otra versión. Es fundamental proteger el trabajo de los representantes de los pueblos indígenas y los defensores del medio ambiente cuya seguridad se ha visto gravemente amenazada. Así queda, ¿no? Correcto, gracias. De acuerdo. Bueno, entonces, muchas gracias, Sol. Y pasamos entonces, ¿cómo estamos? A la sesión 6, ¿verdad? La sesión 6, el tema sinergias entre los acuerdos ambientales multilaterales en el contexto del desarrollo sostenible, el papel de los pueblos indígenas. Ya está la pantalla. Sí. Entonces, vamos uno por uno. Los pueblos indígenas poseen un conocimiento importante que no figura en el sistema de conocimiento occidental. Sus formas ancestrales de vivir en armonía con la naturaleza deben aprovecharse como una lección de sustentabilidad de la cual deben aprender los implementadores de las convenciones de Río. Se debe garantizar la implementación de las convenciones en el nivel nacional y de manera coordinada en consulta con los pueblos indígenas. Los fundamentos a través de los cuales se han abordado los programas de cambio climático, biodiversidad y desertificación a nivel mundial hasta ahora contrastan directamente con la visión de los pueblos indígenas de la naturaleza en su conjunto, de la cual
los seres humanos son solamente un elemento. La Convención de Desertificación debe garantizar un espacio de participación para los pueblos indígenas y las otras deben promover y facilitar su plena participación. 3. Las convenciones tienen objetivos que se refuerzan mutuamente y están relacionadas entre sí, pero para lograrlos plenamente debemos reconceptualizar completamente la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Las cosmologías indígenas son cruciales en este proceso. En particular, la transmisión del conocimiento tradicional es vital y el papel de las mujeres indígenas en eso es invaluable. 4. Las 3 convenciones de Río tienen áreas de oportunidad para integrar aún más las voces de los pueblos indígenas en sus deliberaciones en pie de igualdad con las partes, representadas. Se ha avanzado, pero no es suficiente. La participación de los pueblos indígenas no pueden limitarse a las delegaciones de los países que deciden incluirlos. B. Los pueblos indígenas no deberían tener que competir con otras partes interesadas por los asientos en las mesas de toma de decisiones, pero es necesario una buena relación con otros defensores de los derechos civiles. Y C. Su participación no solo debe permitirse, sino facilitarse activamente, incluso mediante financiación. Y 5. Es necesario integrar un enfoque de derechos humanos, incluyendo el reconocimiento de los derechos a la tierra, los recursos territoriales y la autodeterminación de los pueblos indígenas para la implementación de las 3 convenciones de Río. Muchas gracias. Estos son los mensajes claves de la sesión 6 y quiero ver si hay algún comentario de nuestras hermanas y hermanos, de nuestros colegas, sobre estos mensajes claves que hemos recogido. No veo alguno de los mensajes, algún comentario sobre los mensajes clave. Y ahora, hace un momento acaba de terminar las sesiones 7, 8 y 9, que fueron grupos de trabajos que desarrollaron sus actividades de manera simultánea, por lo cual también agradecemos a quienes moderaron, a quienes fueron nuestros panelistas, a quienes participaron en estos grupos de trabajo. Se están terminando de elaborar estos mensajes claves porque fue hace un momento que terminó, pero con esto quiero decirles que hemos recogido sus comentarios. Vamos a hacer las puntualizaciones en estos mensajes claves y de esta manera estamos aprobando estos mensajes claves. Si tienen alguien los mensajes claves de las sesiones 7, 8 y 9, entonces poder presentarlas. Si no, podríamos dejarlo en otro momento, pero puedo preguntar. Y entonces, aquí tenemos la sesión 7, es sobre sistemas alimentarios y agricultura sostenible. Dice 1, los pueblos indígenas y la sociedad civil juegan un papel clave en la producción del 70% de la producción mundial de alimentos, teniendo en cuenta que los alimentos no son solo un producto básico, sino una expresión de valores, cultura y autodeterminación. Los pueblos indígenas son actores prioritarios de estos sistemas alimentarios sostenibles. 2. Los pueblos indígenas deben poseer el derecho no solo a la alimentación, sino a una tierra segura y soberana para lograr la seguridad alimentaria, mejores niveles de nutrición y prácticas sostenibles que promuevan la resiliencia y la protección de la biodiversidad. 3. Sí, la agroecología es un enfoque que se adapta a los intereses de los pueblos indígenas
interesados y están en el marco de los principales medio ambiente y los foros de seguridad alimentaria. Reconocer sus conocimientos y prácticas sostenibles en su vulnerabilidad y los impactos negativos al medio ambiente. La agroecología, incluyendo los sistemas tradicionales de policultivo y las prácticas medicinales, no solo está vinculada a la protección de la biodiversidad, sino que también es un movimiento comunitario y político. Es la 1, 2, 3. La 5. El mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas hace un llamado a la acción para que todos los pueblos y organizaciones indígenas se unan en un esfuerzo articulado para alzar su propia voz frente a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios que se celebrará en el año 2021. 6. La experiencia de los pueblos indígenas en estrategias ecológicas es fundamental para garantizar la justicia climática, las transiciones ecológicas, la salud, la nutrición y la seguridad alimentaria. Necesitamos cambiar el paradigma actualmente dominado por las grandes empresas agroindustriales y orientarlo hacia los pequeños productores y pastores, muchos de ellos relacionados con los pueblos indígenas. Y 7. Las investigaciones, programas y proyectos deben preguntar a los pueblos indígenas sobre sus necesidades antes de hacer uso irresponsable de sus recursos y conocimientos. Entonces, en esto es el 7º. Ahí tenemos los mensajes claves que se recogieron hace un momento de esta sesión de sistemas alimentarios. Puede haber algún error en la redacción hace un momento, pero estos son los principales mensajes claves que se han recogido de esta sesión 7 y quisiera saber si hay algún comentario sobre estos mensajes claves que se han recogido o estamos en general de acuerdo con lo redactado. Entonces, tenemos de esta manera, no veo a alguien que esté levantando la mano o algún mensaje en el chat. Entonces, estamos de acuerdo con esos mensajes clave. Muchas gracias. Pasamos entonces, si ya se tiene, los mensajes claves de la sesión 8. Y tenemos los pueblos indígenas no buscan un turismo de masas. Ellos quieren un turismo sostenible donde se respete la naturaleza. La planeación y ejecución de proyectos deben ser liderados por las comunidades o desde las comunidades y con el trabajo colectivo podremos lograr un turismo sostenible. Los pueblos indígenas deben evitar aceptar las reglas de las grandes corporaciones internacionales. Estas asociaciones deben ser quienes acepten las reglas de las comunidades. 4. El turismo no es una alternativa, es una fuente de vida que permite conservar y preservar biodiversidad, transmitir conocimientos tradicionales, fortalecer capacidades que además va más allá de los territorios de los pueblos indígenas. El ecoturismo es una empresa dentro de otras, como el arte y la comida proporcionadas a nivel local, así como las tecnologías sustentables, biodigestores, celdas solares. Estos son los 5 elementos que tuvimos en esta sesión 8 de turismo sostenible y que ponemos a su consideración. Quisiera ver si hay algún comentario adicional sobre
de las y los participantes sobre estos mensajes clave. Estoy buscando, tratando de ver si hay alguna mano levantada o algún comentario. Creo que no lo tenemos. Por lo tanto, agradecemos el que estemos de acuerdo con estos mensajes claves. Pasamos ahora a la sesión 9. Ahí en la sesión 9 tenemos que, primero, millones de personas podrían verse obligadas a desplazarse para el año 2050 debido a los impactos del cambio climático, particularmente en áreas donde hay las mayores concentraciones de poblaciones indígenas, por ejemplo, el África subsahariana, el sur y sudeste de Asia y en la región de Latinoamérica. 2, los pueblos indígenas se encuentran entre los grupos más vulnerables a los impactos del cambio climático. Tanto eventos extremos como de degradación de largo plazo. Eso es principalmente porque la mayoría de las personas desplazadas no pueden regresar a su lugar de origen. Y para los pueblos indígenas, esto implica una pérdida no económica con respecto a su cultura, la transmisión intergeneracional de conocimientos y su conexión con la tierra, que es fundamental con sus antepasados. El desplazamiento forzado por los impactos del cambio climático también está provocando la disipación de poblaciones de pueblos indígenas, poniendo en peligro tanto sus derechos individuales como colectivos. Y también dice, la reubicación no siempre es la respuesta por las pérdidas no económicas que conlleva la separación de la tierra. En cualquier solución de política pública al problema, se debe garantizar la participación genuina, relevante y significativa de las personas desplazadas, tanto para su protección y la satisfacción de sus necesidades humanitarias, como para, en el caso de los pueblos indígenas, garantizar sus derechos humanos colectivos de conformidad con los principios rectores del desplazamiento interno. Y finalmente, el Mecanismo Internacional de Varsovia sobre Pérdidas y Daños de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático representa un espacio importante para promover las causas de los pueblos indígenas en relación con el desplazamiento y las pérdidas y daños no económicos asociados al cambio climático. Estos son los mensajes clave de la sesión 9 sobre pérdidas y daños no económicos. Entonces quisiera poner a su consideración y saber si hay algún comentario adicional en el chat. Tenemos un comentario de Graham, es el de Graham. Dice, gracias Saúl, los pueblos indígenas en otras regiones, tales como el Ártico y el Pacífico, también están enfrentando significativamente las pérdidas y daños, pero están incluidos claramente en estas discusiones, incluyendo en el mecanismo de Varsovia. Entonces entiendo a nuestro hermano Graham que quisiéramos poner en uno de estos, particularmente creo que quedaría en este último mensaje clave que en el mecanismo de Varsovia, incluir también, o en el primero, incluir también que las regiones del Ártico y del Pacífico, además del África subsahariana, el sudeste y sur de Asia y en Latinoamérica, así como, ¿no? o al final del mecanismo internacional de Varsovia, considerar las pérdidas y daños que están sufriendo los las regiones del Ártico y el Pacífico, como lo está solicitando nuestro hermano Graham. Entonces, vamos a tomar esta consideración del hermano Graham
para colocarlo dentro de estos mensajes clave. Muchas gracias, estimado Gran. ¿Algún otro comentario? Muy bien. Pues entonces con esto creo que estamos de acuerdo con los mensajes claves de esta sesión 9 sobre pérdidas y daños no económicos. Muchísimas gracias. Esa fue la última sesión y con eso hemos considerado todos los mensajes claves. Además de esto, como les digo, se hará un documento final que incluirá eh, las relatorías y todos los otros elementos que se han considerado, pero también estos mensajes claves y algunas precisiones que nos puedan hacer. Y bueno, finalmente estamos recibiendo también un comentario en el chat de nuestro hermano Cecilio. Dice, tengo un par de aportes a la mesa de turismo, pero no encontraba el chat. Cuando se preguntó sobre el aporte, supongo que se refiere a la sesión 8 de turismo sostenible. Dice, el turismo debe ser bajo el principio de participación plena y efectiva. Y dos, el turismo debe ser bajo el derecho del desarrollo. Bueno, tomamos en cuenta estos dos elementos, estimado Cecilio, el de participación plena y efectiva, también lo había comentado el hermano Denis, que dijo que en todos lados señalemos participación, debe decir plena y efectiva, y así lo vamos a considerar en cada uno de las sesiones de donde tenemos los mensajes claves para anotar el lenguaje acordado y este segundo elemento que debe ser bajo el derecho al desarrollo. Y además, agrega Cecilio, y el programa Post-2020 debe tener un capítulo especial sobre pueblos indígenas. Este elemento también fue considerado en la sesión donde correspondió atender sobre el tema de biodiversidad y el marco Post-2020. Está señalado entre uno de los mensajes claves también. De todas formas, agradecemos esto y tomamos nota de esto para incorporarlos. Muchísimas gracias, estimado Cecilio. Tenemos estas consideraciones y con esto, bueno, creo que se incorporan y agradecemos a todas y todos por su atención y sus comentarios y sus propuestas para fortalecer los mensajes claves que nuestras colegas han hecho un trabajo impresionante para poder recoger de todas las contribuciones de nuestras y nuestros panelistas, de las preguntas que hicieron, de las propuestas que hicieron cada uno de nuestros participantes en cada una de las sesiones, para poder hacer esta síntesis en los mensajes claves. Así es que agradecerles a ellas y a ellos que estuvieron participando detrás de cámaras, no los vimos, pero han hecho este trabajo extraordinario que ha sido complementado con los comentarios que ustedes nos han hecho en esta sesión. Muchas gracias pues a todas y todos ustedes. Con esto aprobamos estos mensajes claves y si no hay otro comentario adicional, quisiera cerrar esta sesión de mensajes claves para poder pasar a la siguiente sesión, que es el panel de cierre. Me despido de ustedes como moderador y pasamos a la siguiente sesión. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Dios quiso, pedirá,